por Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comármol, Venezuela, tú imaginas, nosotros creamos. Cap Carmindi en el pequeño Miami, gorras y estilo. Miguel Nieto de English Teaching, la fluidez del inglés. Datanet, conéctate al futuro. Graphics Brothers, impresión en alta resolución. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de ADN 24, la identidad del baloncesto, nuevamente de manera muy especial. Lo que ven atrás es parte del complejo Atanasio Girardot, específicamente el gimnasio Iván de Bedoar, donde se desarrolló el cuarto campeonato Maxi Herreros de Antioquia y donde tuvimos la oportunidad de compartir con tantos venezolanos, tantas leyendas del básquetbol venezolano, como lo es el invitado de hoy, a quien le damos las gracias por aceptar esta invitación. Carlitos Villamil. Encantado, Benny. Bienvenido, hermano, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Estuvimos en Venezuela muy a punto de hace muchos años de darle, había una invitación bien especial de él para llegar hasta San Cristóbal, pero fíjense cómo son las cosas de Dios. De San Cristóbal nos mandan para Antioquia, para Medellín, aquí estamos. Carlos, bienvenido, muy gustosamente a ADN 24. Gracias, Denis, de verdad que muy contento que en el día de hoy podamos estar acá en Medellín, una ciudad muy linda de Colombia, luego de haber terminado el cuarto torneo de máster que se realiza acá en el marco de la Feria de las Flores. Y bueno, fíjate tú, como tú dices, los tiempos de Dios son perfectos y el día de hoy estamos concretando esta bonita entrevista, ¿no? Para sumar un capítulo más de toda esa historia que tú ya tienes en las redes y en el internet, con toda esa constelación de estrellas. Y bueno, de verdad que para mí es un honor pertenecer a ese grupo que tú has elegido para ese tipo de entrevistas y de trabajo y de podcast, ¿no? Te unes oficialmente a la familia de ADN 24, quiero que sepas eso. Carlos Villamil, además de la historia que vamos a conocer para quien quizás no vivió esa época, sobre todo bonita con Trotamundos de Carabobo, él es licenciado de Contaduría Pública, además que es una persona muy creyente en el Señor, y eso yo lo valoro mucho, Carlos. De verdad que nos gusta mucho cuando Dios está en medio de la ecuación, cuando Él permite las cosas, sabemos que siempre es para bien, es un propósito bien importante. Carlos, comenzaste a jugar béisbol como casi todos los basquetbolistas en el principio, ¿no es así? Pues sí, es cierto. Mira, mi papá fue un gran pelotero y era increíble cómo jugaba el béisbol y el softball, ¿no? Y lo primero que me colocó de juguete fue un bate y un guante. Un bate y un guante. Y yo era shortstop y primer bate. Y me destacaba muchísimo, muchísimo en el béisbol. Hubo una preselección por allá en el 80 y algo que iba para México y fuimos a Caracas. Yo fui preseleccionado, pero yo no hice el equipo. Yo no quedé en el equipo y yo me preguntaba que por qué, porque yo consideraba que era mejor que muchos que estaban allí. Y alguien me dijo, bueno, uno de los coaches me dijo que yo era muy pequeño, que yo era muy pequeño. Y de verdad, yo le pedía a Dios, le pedía que yo creciera, que llegara a unos 75, ¿no? Y Estás por debajo de unos 70 en ese momento. imagínate, que yo llegara a unos 75, que yo con eso me las arreglaba. Y yo mido 1,80, ¿no? Entonces, pero bueno, empecé a hacer muchas cosas que decían, mira, la alimentación, pescado, sopa, ensalada, verduras. Cuélgase por allá, yo me colgaba y alguien me dijo, juega básquet, juega baloncesto, que eso ayuda a crecer. Y en efecto, yo vivía cerca en el barrio San Carlos, estaba la cancha Simón Bolívar, ahí entrenaba Panteras del Táchira en su momento. ¿Qué edad tenías? En ese momento debía tener como 12, 11 años, 12 años. Sí. Pero el béisbol te llegó a representar al estado igual. Sí, sí, sí. De hecho, de ahí fue que fui preseleccionado para hacer ese equipo de Venezuela que iba a México. Nosotros íbamos por la Corporación Criollitos de Venezuela. Viajé muchísimo, fuimos a Maracaibo, en el mismo San Cristóbal hubo varios nacionales, en Valencia, y como a 4 o 5 nacionales en béisbol. Y bueno, cuando me voy a básquet con la intención de practicarlo para que me ayude el crecimiento, para luego volver a intentar en la selección de Venezuela en béisbol, nada, me enamoro del baloncesto y empiezo a jugar baloncesto y me empiezo a destacar y me empiezo a destacar
poco a poco fui creciendo, inclusive creo que crecí después de la edad que dicen que uno deja de crecer. Entonces, no soy el más alto. De hecho, a mí en San Cristóbal me dicen enano. Hay personas que son más pequeñas que yo y me dicen enano. Y yo, pero ¿por qué tú me dices enano a mí? Tú. Y entonces, no, bueno, así te quedaste. Bueno, Diosito escuchó y creciste algo. no, yo le debí pedir más. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Era una época donde no existían lo que se llama ahora categorías formativas, pero sí tuviste la oportunidad de ir paso a paso en el baloncesto. Sí, si bien es cierto, hoy por hoy existen muchas más academias, muchas más formas de que el niño practique cualquier deporte y se dedique a este. Bueno, yo me siento bendecido en el sentido de que siempre estuve tanto en el béisbol como en el baloncesto y como en otros deportes, luego te comento que también practiqué. Oye, unas personas allí que eran profesionales, dedicadas, con constancia, con disciplina, eh, que nos ayudaban a participar y entrenar, ¿sí? Y le doy gracias a Dios que de alguna manera tuvieron que ver en el éxito o en lo que es mi carrera, en lo que me dio mi carrera deportiva, en tener a esas personas a esa edad, ¿sí? Eh, oye, para nombrarlos a todos, pero bueno, puedo nombrar a Carlitos Morales, de David Charles, con el grupo que empecé. Luego está el profesor Ramón Osorio, quien fue el que realmente vino a pulir lo que son los fundamentos del baloncesto. También está el profesor Fortul. También, bueno, hay una serie de profesores que estuvieron muy ligados a mi formación, ¿no? A mi formación. Un mentor, por ejemplo, como lo fue Nectalí Molina, siempre lo digo, porque cuando me metí a jugar básquet para crecer, a mí nadie me pedía. Nadie me pedía porque era muy chiquito. Él me pedía porque sabía que, bueno, confío en mí, pues, y poco a poco, bueno, fui creciendo, me fui encontrando personas. Luego en la profesional me encontré a Mama Osa, por ejemplo, que me ayudó muchísimo, fue puntual para que yo fuera novato del año. Mauricio Johnson, por ejemplo, Ixen Castillo, bueno, muchas personas, de verdad, se me van a escapar muchas en esta entrevista, pero tuvieron que ver con mi formación. Doy gracias a Dios que en algún momento de mi vida estuvieron conmigo trabajando para mejorar. Claro, fíjate algo, Carlos, una de las ventajas que quizás suene un poco paradójico lo que voy a comentar, pero una de las ventajas de mantenerse con un tamaño no tan alto en este deporte es que desde muy temprana edad tú comienzas a entrenar con una posición mucho más marcada. No nada, lo mío va a ser 1 o 2. En cambio, cuando se tiene 1,90, 1,95, hablando de Venezuela, en oportunidades te va a tocar, hablamos del Tiburón Martínez, hablamos de Lubin Irazábal, hablamos de personas que incluso, por ejemplo, por citar varios, porque somos el mismo Alison García, que tienen mucho menos de 2 metros, pero en su formación les tocó el choque, les tocó jugar abajo. En tu caso, siempre viste no nada. Aquí es uno parejo. Y te convertiste en uno de los mejores pilotos de Venezuela. Sí, de verdad que sí. Yo no tenía otra opción. Por el tamaño no tenía otra opción. Y siempre me he destacado por ser rápido, por ser habilidoso y, y modestia aparte, bueno, un poquito de inteligencia aplicada, ¿no? Al deporte. Y eso me ayudó a que en la posición de piloto, era el piloto, el guardia, el que maneja, el que dicta los tiempos, el que dice cómo se van a hacer las cosas. Entonces, no, y fuiste muy piloto. No, eso después todo, eso de dentro de la cancha. Exactamente. Y les toca cualquier posición que en un switch o en una doble base armador, pero en ese doble base armador siempre eras el uno, siempre fuiste muy uno. Antes de jugar a Trotamundo, antes de llegar a Trotamundo, de recibir ese llamado que quiero que nos lo comente, ¿qué pasó antes, justamente antes de llegar a Trotamundo? ¿Dónde estabas? ¿Cuál era la proyección? ¿Quién te vio? ¿Cómo fue ese trampolín para el Expreso Azul? Sí, mira, en ese tiempo, en el 91, se crea la Liga Superior Occidental. ¿Sí? Ya existía la Liga Superior a nivel oriental, existía la Liga Superior a nivel central, pero en la parte de Occidente no existía. Y hubo allí unas personas como Manuel Fortul, Fernando Osorio,
que fueron a Caracas y llevaron esa idea junto con unas personas de Barquisimeto, los duros de Lara, que fueron también puntuales para que esa liga se creara en ese año, ¿sí? Y salieron 6 equipos, inclusive salió Norte de Santander, de Cúcuta jugaba esa liga, de Lara, Barinas, Trujillo, Mérida, Táchira y Cúcuta. Para ese entonces había un intercambio con Cuba y nosotros teníamos a Pedro Chapé, miembro de la selección de Cuba, lo teníamos como intercambio deportivo allí en San Cristóbal, ¿sí? Y él fue el entrenador de nosotros en la Liga Superior. Esa es otra bendición, que tuvimos un entrenador como Pedro Chapé en esa liga. En ese año fuimos campeones. Trotamundo se interesa por Pedro Chapé y viaja Nelson Jiménez y el mismo Germán Blanco en par de ocasiones, una vez a San Cristóbal y otra vez a Barquisimeto, a ver el juego y a hablar con Pedro Chapé, ¿sí? En ese entonces estaba José Luis Mendoza con Panteras del Táchira, que también ya formaba parte del equipo de Trotamundos. En esos 2 juegos que ellos fueron a ver en San Cristóbal y en Barquisimeto, aparte de los videos, ese año a mí me fue muy, muy bien. Hicimos el equipo campeón, capitán del equipo. Bueno, llamé la atención a Nelson Jiménez y a Germán Blanco. Ellos iban por Pedro Chapé, pero vieron jugar a Carlos Villasmil, ¿sí? Y hicieron una conversa con Fernando Osorio, y este también ayudó habló bien de mí para que me firmara el equipo de Trotamundo. Luego de quedar campeones en la Liga Occidental, en la primera Liga Occidental, en el diciembre del 91, Dani, me voy a Valencia y firmo mi contrato con Trotamundo. Y fíjate tú cómo son las cosas de la vida, no se pudo contratar a Chapé por el problema del país, tema del gobierno allá de cubano, no dejaban que él firmara profesional. Y firman a Entonces, Villasmil. fíjate, ellos fueron por Pedro Chapé, no lo encontraron, pero bueno, encontraron a Carlos Villasmil. Era el Trotamundos de 1991, donde ya habían figuras importantes. Y en medio de todo ese bagaje de talentos que tenía el Expreso, al año siguiente eres novato del año, en el 92. Sí, señor, así es. Bueno, ahí como te dijo, Mama Osa, como siempre, yo siempre he dicho, Mama Osa tiene un sexto sentido para jugadores. Él siempre forma y cree mucho en el novato, ¿no? Y en el que trabaja. Y él vio mi disciplina, mi constancia, mi dedicación. Mira, yo no es para vanagloriarme aquí, muñeco, sino más bien como un estímulo, un consejo a los muchachos. Yo llegaba 1 hora antes del entrenamiento, me practicaba en los posibles deficiencias, en los fundamentos. No era en aquel entonces yo pesaba 76 kilos, 74 kilos, que es lo que peso ahorita, pero yo decía, yo tengo que aumentar por lo menos unos 84 kilos. Yo tuve que ir al gimnasio, entonces llegaba, iba al gimnasio, iba a las pesas, luego me quedaba, seguía lanzando, y él de cierta forma valoró eso y me daba la oportunidad, me daba la oportunidad. Me acuerdo que el primer partido yo hice como 7 puntos, ¿no? Y claro, el novatico que viene en el juego, el primer año debut, y el fanático de Carabobo, que es un fanático bien difícil, bien difícil. Oye, ¿sabes? Cuando la primera cosa que tú haces sale bien, wow, rompes el hielo, y después, bueno, hubo esa compensación contra Trotamundo, esa afinidad, subcampeonatos, campeonatos, luego fui llamado a la selección de Venezuela. Pero volviendo al 92, perdona, Carlos, ya tú venías trabajando, o sea, ya hablabas ahorita sin vanagloriarte ni mucho menos, Claro. de tu disciplina y de tu constancia a tu trabajo, y eso sencillamente da... Mi pensamiento era lo siguiente, mira, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse, ¿sí? Entonces, en base a eso trabajaba, en base a eso era mi disciplina, mi constancia y mi trabajo. El tema del novato del año fue en los últimos meses, en los últimos días, semanas de la temporada. semanas antes, cuando empezaron a nombrarme como novato del año. Pero en un principio no como fue ese elegible. no fue ese el objetivo. El objetivo era figurar, el objetivo era tratar de destacarme, el objetivo era mantenerme entre los convocados, el objetivo era tratar de hacer el equipo. Sí. Y sumado a toda esa constelación de estrellas, Claro. Iván Olivares, los americanos que habían en aquel momento, David Wesley, entre otros, que fue luego NBA,
Alexander Necha, Alison García. Tuviste a Shepard en un sí. momento. No, con Shepard nunca. No, tú nunca estuviste. Shepard, Pero con sí Shepard con Di- estuve en la selección nacional. Pero sí con Diego Guevara unos años Diego después. Guevara posterior. Claro, yo soy mayor claro. que Diego. Diego llegó en el 97, 98, coincidimos allí. Ujú. Eh, Pero de luego, cualquier manera siempre estuviste rodeado de grandes figuras. rodeado de constelaciones que a mí todo me costaba el doble. Todo yo decía, a mí todo me va a costar el doble por el tamaño, por mi contextura. Y tenía que trabajar, tenía que sopesar eso de alguna manera, sin pensar en el objetivo. Bueno, de verdad el objetivo del novato del año no lo tenía, pero bienvenido, eso me dio más nombre, me dio más cartel, pero seguía trabajando Claro. para figurar. Pero lo que sí tenía un sueño, bueno, que era ser profesional, ¿verdad? Ser selección, cuando llegué, ser selección Venezuela, Ujú. ser selección Venezuela, ese era otro sueño. Al igual que ir a unos olímpicos o ir a un mundial. Y en base a todo eso uno trabajaba. Aparte que, bueno, existe lo que es el, el amor por el deporte, ¿no? Sí, sí, sí. En el 97 yo juego con los Guaros de Lara, ¿sí? Un poquito más atrás, en el 96 yo fui cambiado por la organización de Trotamundos a Gaiteros del Zulia. ¿Por qué? Yo creo que la razón fue que yo fui operado de los tobillos en el año 95. Yo casi me perdí media temporada en el año 95, ¿sí? Sin embargo, terminé jugando y a pesar de que el equipo no clasificó, mis números en los partidos donde yo jugué estuvieron bien. Pero ese año Trotamundos no clasificó. Okay. Y Trotamundos allí hizo una serie de cambios tratando de modificar el equipo. Y yo voy a Gaiteros del Zulia y Shepard viene a Trotamundos de Carabobo. Okay. ¿Sí? En el 96. Ese año en el 96 con Gaiteros, yo decía, bueno, yo vengo de esta lesión, yo tengo que trabajar el doble, empecé a hacer fortalecimiento de mis tobillos y nos fue también que, bueno, que fuimos campeones del año 96, ¿sí? Pero ya había un compromiso entre Gaiteros y Guaros de Lara. porque Gabriel estaba en el 96, fue cambiado a Gaiteros, él no empezó con Gaiteros. Luego de unas semanas de empezar el torneo, Gabriel llega a Gaiteros. Y Echenique, José Echenique, va a Bravos. El papá de Gregory. El papá de Gregory, exactamente. Cuando eso Gregory estaba de la edad del hijo mío y ya era el doble. Bueno, pero había un compromiso de que al año siguiente Villasmil iba para allá. Ese era el cambio porque Gabriel estaba. Este año Echenique y el año que viene, sí o sí, Carlos Villasmil. Porque no creo que Gaiteros del Zulia, bueno, siendo campeones, no repitió la misma nómina. Bueno, yo en el 97 juego es con Guaros de Lara. Y ahí fui capitán del equipo, me volvieron a llamar a la selección, luego de la cirugía, ahí fue donde quedé mejor encestador. En el año 97. Sí. Y esa es así. Pero fue con Guaros, no fue con Trotamundos. No fue con Trotamundos de Carabobo. Sin duda que tuviste la oportunidad de ser backup de muchos pilotos titulares en momentos determinados en los equipos que estuviste. Sin embargo, tus números siempre reflejaban y hacían la obligación de la federación de recibir el llamado a la selección nacional. Sí, de verdad que bueno, mis números siempre estaban allí, a pesar de que en Trotamundo por lo menos siempre traían a un piloto americano, yo era el segundo, pero algunas veces esos pilotos eran tan ofensivos y tan de buen nivel que muchos entrenadores como Carlos Gil y el mismo Maosa, el mismo Osiris Duquela, que lo tuve también en un momento, luego cuando llega Julio Toro, utilizaban en muchos esquemas de ellos, ellos pedían en su nómina tener tres pilotos en su esquema de juego, en su sistema que traían. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones de juego, jugaba con dos pilotos. Y eso es un sistema que da mucho beneficio, dependiendo del personal que tú tengas, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, y así me hice yo ver con mis números y colocarme en el tapete de los posibles preseleccionados a la selección. Claro. Y luego fue cuando vino el sudamericano en Guaratinguetá, Brasil, que fuimos tercer lugar. Luego vino en el 95, era la Copa América, pero yo fui operado de los tobillos, tuve que dejar la selección. Y en el 97, el suramericano que hubo en Maracaibo, que fuimos subcampeones allí y nos ganamos el derecho de ir a la Copa América. ¿Qué te llevas cuando hablamos de Trotamundos de Carabobo?
¿Qué te queda de Trotamundo que fueron tantos años y tantos títulos? ¿Qué es lo mejor, lo más bonito del Expreso para para Carlos Bueno, Villamil? primero quiero destacar que siempre fue mi equipo. De niño, cuando en el 86, 87, 88, 89, ya siendo ya juvenil, Trotamundos era en aquel momento el equipo campeón de la Liga Sudamericana, campeón de la venezolana, estaba Sánchez para Alex Smith y bueno, no me pelaba ningún partido de Trotamundos, ¿no? Luego me da yo antes, en el 89, yo estaba en, ¿qué? No, 87, 88, yo estaba en la universidad. Yo recibí un llamado de los Bravos de Portugués Ok. en aquel entonces, a que ir a probar, a que ir a probar. Pero mira, cuestiones de la vida, no decidí. También mi mamá tuvo mucho que ver allí. Oye, Carlito, bueno, lo importante es tu carrera. Ya estaba en la universidad, ya estaba enfocado, ya estaba en el tercer año en la universidad. Y, y se descartó esa opción por cosas de Dios, como siempre yo digo, ¿no? Y luego, cuando ya estoy graduándome, surge la Liga Superior y viene esta oportunidad con Trotamundos. Y específicamente el equipo de mis amores, el equipo de toda la vida. Y luego el fanático me recibió muy bien, la junta directiva muy bien, y me fue muy bien. Y inclusive hoy por hoy en Valencia, oye, una estima, un respeto, una vigencia. Todo eso se lo debo al equipo de Trotamundos de Carabobo. Estamos en Medellín, desde Antioquia, desde el Coliseo Iván de Bedua, conversando con Carlitos Villamil, este capítulo muy especial de ADN 24 en esta séptima temporada. Aquí en Colombia, jugaste con Bucaramanga también, en el año 2000, 2001, por esto. Bueno, a ver, te comento. En el año 94, Iván Olivares prácticamente toma las riendas del equipo de Bucaramanga. A quien saludamos, por cierto. En Bucaramanga, okay, con los Leopardos. Ahí estaba Carlitos Parra, estaba el señor Alfonso, no me acuerdo ahorita el apellido, era el dueño del equipo. Iván llega a un acuerdo con él, ¿sí? De que sus ingresos, sus ingresos van a ser lo que él haga como promoción, como equipo, como taquilla, como todo. Yo le había dicho a Iván que yo tenía alguna descendencia por ser de San Cristóbal con Colombia. Se hicieron los movimientos y yo le dije, mire, yo desde pequeño yo iba a Cúcuta a reforzar a los equipos de Cúcuta, ¿sí? Y desde entonces tengo este documento. Se hizo la legalización de ese documento por parte de mi abuelo paterno. Por allí se fueron y buscaron los libros, la fe de bautismo y saqué la cédula o la nacionalidad colombiana. Y jugaba aquí como criollo. Okay. Aparte de eso, se trae a Carlos Gil como entrenador, se trae a Rostin González, se trae a Víctor Lever, que era para el momento el mejor jugador de Colombia, y se formó en el 94 un trabuco allí que fuimos campeones con el equipo de Leopardo. Iván no terminó, a la final Iván no terminó, se tuvo que ir a Estados Unidos y a sustituir a Iván vino Ronnie Tompkins. Entonces, bueno, desde ahí estoy yo en la Liga Colombiana, jugué en 94, 95. En el 96 fui llamado aquí, en el equipo en el 97, perdón, con el equipo de Paisas. Okay. Nunca coincidía con la temporada en Venezuela. No, en Venezuela se jugaba desde febrero a junio, ibas a la final, y aquí se jugaba desde julio, agosto, septiembre, se iba a la final hasta noviembre. Claro. No coincidía. Sí me perjudicaba que no podía jugar la Liga Nacional, pero bueno, yo prefería venir a Colombia. Pero en el 97 hubo una diferencia con el señor Gómez Urquiola, del equipo de Guaros de Lara. Yo con él no había llegado a ningún acuerdo y yo me vine a jugar a Medellín, ¿sí? Él va a la federación con Carmelo Cortés y va a la Consubasque y dicen que yo había firmado un contrato y que me había venido para acá y que había dejado aquel contrato. Cosa que no fue así, no fue así. Sin embargo, la Consubasque cuando ve eso, llama a la selección a la Federación Colombiana y dice, sí, Carlos Villamil está en la nómina de Paisa, ve que estoy en la nómina también de los Guaros de Lara y deciden suspenderme en el 97. Bueno, vamos a parar a Carlos Villamil hasta que decida él qué es. Si es colombiano, si es venezolano, si es colombiano. No. Lo cierto es que yo duré un mes, no podía jugar ni en Colombia ni en Venezuela. Tratando de demostrarle que por derecho constitucional en este país y ahora en Venezuela podía jugar
en los dos países como Ambos, criollo. claro. Y entonces, bueno, se presentó esa disyuntiva en el 97. Entonces, en el 97 no jugué sino hasta el 2000, que fue donde me dejaron jugar como criollo. Porque la federación dijo, bueno, si Villasmil no puede jugar en la selección de Colombia, tiene que jugar aquí como extranjero. No puede jugar como criollo, porque no es elegible para la selección de Colombia. Bueno, aquellos fueron 2 años, 3 años que no pude venir aquí a Colombia. Sin embargo, seguíamos trabajando con Carlitos Parra en Bucaramanga, hasta que en el 2000 pude volver a jugar. Pero no jugué con Bucaramanga, sino jugué con Centauros de Villavicencia, aquí mismo, en Villavicencia. Jugué 2 años allí y luego 1 año en Cúcuta, norte de Santander. Esa fue mi trayectoria acá en Colombia, ¿no? Como profesional. ¿Cómo llega? ¿Cuándo ocurrió y por qué? Si nos puedes contar, este es un tema bien delicado para todos los atletas, no solamente el baloncesto. El retiro como profesional. Ok, ya, hasta aquí llega Carlos Villasmil. Cuéntame. Bueno, eso es hay unos indicadores, yo digo, ¿no? Que son los números que te van dando a ti como un bosquejo, ¿no? De lo que prepara. Sin embargo, yo pienso que no debí retirarme ese año, debí ¿Tenías algo seguir, más? sí, seguramente para 2 años más. Bueno, pero situaciones de la familia en aquel momento, situaciones del tema económico también. ¿Estabas con? Sí, en ese momento yo terminé con Panteras en el 2004, con Panteras. Pero mis números fueron ya bajando en cuanto a tiempo de juego. Y bueno, surgieron otros pilotos de gran calidad, como Diego Guevara, Ernesto Mijares, Alexander Quiroz. Bueno, fueron la generación de relevo. Sí. Hubo una situación muy, muy tenaz en Carabobo con un equipo que creamos que se llamaba Hiper Carabobo. Y de verdad que lo digo acá, me siento como fundador de ese equipo, a pesar de que no tuve que sacar dinero de mi bolsillo, pero siempre tuve esa visión y los ayudé muchísimo. Por ejemplo, ahí estaba el Coco Tobar, estaba Alison García, estaba Chicho, Chicho, que hoy es el gerente de toros de Aragua, y estaba el gerente de Hipercarnes, ¿sí? Y nosotros surgimos como un equipo de la Liga Superior Central, ¿sí? Y bueno, aquello era increíble, o sea, lo que fue el presupuesto, lo que fue el organigrama, lo que fueron en todo tenía que ver yo. Inclusive hasta sacrificaba uno su salario o sus viáticos para que el equipo, porque ya era mi equipo, a pesar de que no tuve que desempeñar nada. Entonces, hubo una situación allí que no fue tan bien el primer año, a pesar de que no fuimos campeones. Yo no sé qué pensó Chicho, no sé qué pensó el dueño de Hipercarabobo, que ya éramos trotamundos, o que éramos Real Madrid, que éramos, no, traigamos a fulanito, pero ven acá, si esa gente tiene su precio, claro. ¿De dónde vas a sacar tú para eso? Claro. ¿Sí? Ya no, que queremos que sea campeón, tenemos que ser campeones, todo es un proceso, Entonces, al inicio del año 2004, que volvemos otra vez a formar el equipo el segundo año, resulta que sin consultármenos me cambian a mí para Guárico. Querían traer a un piloto de Guárico, que era un pilotico de Aragua. Se me da el nombre. Era muy bueno. Pero a mí eso me cayó muy, muy mal. Y dije, no, pero es que esto no puede ser. O sea, uno no puede estar rodeado de tanta hipocresía, de tanta falsedad. Y y en ese entonces, bueno, yo ya dije, bueno, yo ya venía pensando en el retiro, en mi familia. Yo siempre, bueno, el hecho de estar viajando todo el tiempo y dejar a su familia sola es difícil, ¿sí? Cuando estuve en Gaiteros, ellos se quedaron solos en Valencia. Cuando estuve en Barquisimeto también. Cuando estuve en Cocodrilos también. Cuando viajaba a Colombia, a pesar de que a ellos sí lo podía traer para acá porque era el mes de vacaciones. Igual era Pero bueno, sí, era muy difícil. Trajín y todo eso. Uno quiere una estabilidad. Y aparte de eso, era contador público. Y bueno, yo me gradué para algo. O sea, bueno, ya tenía 37 años también. Ya uno a los 37 en ese nivel, para ese nivel, porque hay sus excepciones, ¿no? Hay sus excepciones hoy por hoy. Así el Sucre de Sánchez, por ejemplo, el mismo Grillito, el Grillito Vargas, el mayor. Sí. Oye, jugaron por encima de los 40, Centeno todavía está jugando y ya puede jugar máster. Ya podría jugar este torneo y todavía se mantiene. Tapipa Barrio. Tapipa, por ejemplo, Tapipa.
Y así mucho. Sí. Bueno, lo cierto es que fueron 543 partidos, te dedicaste un poco a la contaduría pública, te dio chance, te ha dado chance, no sé cómo, pero creo que lo es. Bueno, porque el contador puede hacerlo muy en su tiempo, ¿no es así? Pero además de eso, Carlos, no has dejado de jugar baloncesto. Te retiras como profesional y te aventuraste en este andar de las categorías máster, que también ha sido muy sabroso, ¿no es así? Cuéntanos. Sí, bueno, sí, de verdad que este gusanito del baloncesto siempre lo he tenido después de retirarme, ¿no? Después de retirarme empiezo a jugar en Valencia los torneos de primera, los torneos de máster ya, porque ya estaba cerquita, ya me aceptaban como Claro, refuerzo. máster 40 y eso. Me involucro mucho con el Colegio de Contadores Públicos en la parte deportiva, sobre todo en el baloncesto. Y de manera ya, mi esposa dice, bueno, a ti antes te pagaban para que jugaras. Ahora tienes que pagar el arbitraje, la inscripción, el uniforme para poder jugar. Pero bueno, no tiene precio la, la sensación que uno siente cuando todavía, por ejemplo, mira, a mis 58 años, me toca enfrentarme a un niño de 21, 22 años o jugar en el mismo equipo con mi hijo y estar a nivel, ¿no? O sea, no es que en un equipo, por cierto, oye, márcalo tú, se cansó, no, márcalo tú, y los tres tenían 20 años, y luego el otro, 20 años, ¿no? Y eso es como una anécdota que a uno le queda, ¿no? Claro. Y entonces, pienso que todavía, fíjate tú, pienso que todavía puedo marcar o ser ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas si quieren hacer, o si quieren lograr hacer, llegar a lograr su sueño, ¿sí? Que no es otra, sino que la constancia, la disciplina, la responsabilidad, la honestidad, la humildad. Entonces, esos dones trato de darle ahorita sobre todo a los jóvenes, ¿no? Y a los másteres también a motivarlos, porque Claro. mira, es aparte de salud, porque el que está a todo este nivel está todavía activo, está muy activo, está pendiente, se para temprano, va al gimnasio, va a lanzar, para todavía mantenerse. Claro, porque quizás en el caso de Carlos Villamil, y perdóname, vámonos al principio de la entrevista, tú hablabas de que había un fundamento en tu crecimiento que tenía que ver con esas características. Mientras más adultos eres, es como que mucho más sencillo ponerlo en práctica. Pero tú y yo conocemos personas, no solamente en el baloncesto, que han pasado 30, 40, 50 años y les ha costado llegar allí. Ahí estás tú irradiando ese buen ejemplo para ellos. Carlos, en la actualidad, cuéntanos, en la actualidad, además de estar con el equipo Maccabi jugando en la categoría 50 y en lo que se viene para Venezuela, que nos puedas contar aquí en ADN 24. Bueno, en la parte deportiva hablando de, ¿no? Seguiremos participando y dejando el alto el nombre de Venezuela en este tipo de torneos internacionales. En Venezuela se hacen muchos torneos locales también. Por ejemplo, yo refuerzo a Maccabi, refuerzo a la Guardia Nacional, el equipo del mayor general Elio Estrada. Acá me llaman mucho de equipos colombianos para que venga a reforzarlos, ¿no? Pero bueno, también lo que me importa ahorita a mí, el factor número uno es mi trabajo, porque yo con esto no gano nada. Esto, como te digo, más bien tengo que pagarse en algunos momentos Entonces, está el plan uno, que es, actualmente yo soy corredor de seguros. Okay. ¿Entiendes? Y a eso te estoy dedicado, a eso estoy trabajando. También estoy intentando por allí, que me ha ido muy bien, también en la parte inmobiliaria, ¿verdad? Y ese va a ser mi norte en los siguientes 10 años, de tratar de consolidarme como corredor de seguro y como agente inmobiliario, porque de eso se trata, ¿no? Porque tú tienes todavía, o sea, a pesar de que sigues jugando y que te gusta el deporte, tú tienes que mantener una familia, tienes que mantener un estatus, tienes que tener para comer, para vestirte, para pagar, tú sabes. Claro. ¿Has sido tan tentado, Carlos, al tabloncillo en cuanto a poner la pelota en el piso, que nunca has pensado en la dirección técnica? Sí, no, siempre he estado allí pensando, y mucha gente me dice, Carlito, usted tiene cómo ser un buen... Claro. Pero hay un tema, en Venezuela hay un tema muy álgido, puede ser otro tema de discusión, ¿no? Que es la inestabilidad que tienen hoy por hoy los entrenadores criollos. ¿No? Tú pierdes un partido y chao. O sea, no puede ser que no crean en los procesos, en lo que está programado. Nada, mira, nada.
el éxito no viene de la noche a la mañana. El éxito tiene que pasar por bastante trabajo y hay una serie de procesos, ¿sí? Y hay muchos ejemplos donde la constancia y la perseverancia en cuanto a al proyecto, al programa, pues da resultados. Entonces, bueno, también vino el tema país, ¿sí? Donde prácticamente no se jugaba. En Venezuela, bueno, ya la liga profesional no existe, ahora existe la Superliga. Llegó un momento que no se jugaba sino un mes. Tenía que yo irme de Venezuela para formarme y para tratar de dirigir. Y bueno, y como te digo, como tenía el título, como tenía mi título, porque la universidad no solamente te enseña para cierta carrera, ¿no? Sino que también te prepara para la vida. Hay muchas situaciones en la universidad que no ves en bachillerato y que no ves en primaria. Entonces te enseñan a ti a ser organizado en la vida y el que fue para la universidad pues tiene ese hándicap, ese punto a su favor para planificarse y administrarse en cualquier profesión o en cualquier actividad económica que tú vayas a empezar. Me fui por los seguros porque anteriormente estuve ligado a Seguros Los Andes, una compañía en San Cristóbal, y como domino el tema y se me va bien y tengo, bueno, realmente pues alguna sangre dulce, como decir, caer bien a algunas personas, pues entonces me fui por ahí, nos mudamos a San Cristóbal y bueno, no tienes idea de lo que he disfrutado más con mis hijos, con mi esposa, luego del retiro. Has tenido ese buen tiempo. Sí. Carlos, estamos muy complacidos y muy agradecidos por este tiempo tan especial que nos has brindado después de una carrera que tuvimos para hacer este podcast. De verdad que estamos complacidos. Me gustaría o nos gustaría que ahí en esa cámara que tienes te despidas con ese buen mensaje para todos aquellos que, no solamente en Colombia y en Venezuela, hay un público bien interesante en España, Argentina, Costa Rica, Panamá, en Estados Unidos, que nos están viendo en la República Dominicana. También hay unos amigos que nos están viendo y que, a ver, en medio de tantas, digamos, virtudes que describiste en este programa, tú pudieras enviar ese mensaje contagioso para todas esas personas que nos están viendo. Bueno, gracias por estos 30, 40 segundos que voy a tener para darle como la despedida y a su vez un consejo, ¿no? Yo soy un testimonio de que cuando uno quiere, cuando uno desea, cuando uno sueña, cuando uno lo quiere, se puede. Puedes tener 1000 obstáculos con tu cuerpo, con tu tamaño, con tu familia, con tu alrededor. Pero todo depende de uno, de lo que uno quiera, lo que uno sueña. Con constancia, con dedicación, con sacrificio, con trabajo, con entrega, con humildad, se pueden lograr muchas cosas. Todo está en que tú tengas en la mente tu objetivo, tu meta para lograrlo. Y esto no solamente con el baloncesto, con la vida, con tu familia, con tus hijos. Y lo más importante, ¿verdad? Que hoy por hoy no siempre fui tan llegado a la palabra de Dios como lo estoy ahora. En un principio con mi abuela, Carmen Mora, que era testigo de Jehová, tuve esos indicios allí y que es muy importante tener a Dios en su vida. Siempre es importante tomarlo, agradecerle, pedirle bendiciones, pedirle que te ilumine, pedirle discernimiento, pedirle inteligencia, pedirle al Espíritu Santo porque uno solo a veces no puede, Y rodearse de personas positivas, de personas con entusiasmo, de personas con ganas de crecer, de personas mejores que tú, para que te ayuden a ti a lograr tu meta, tu objetivo. Carlos, muchas gracias. Dale, Nicolás, gracias a ti, gracias a tu esposa y bueno, seguimos adelante. Carlitos Villamil, desde Medellín, Antioquia, este programa especial de ADN 24, en esta temporada que se extiende en este país y que muy gustosamente que nos abrió las puertas, el país como tal, estaremos llevándoles esta séptima y las temporadas que vienen, si así Dios lo permite. A ti que te suscribes, que le das like, que ya estás comentando todo lo que Carlos nos dijo en esta entrevista, en este programa, no solamente a través de la red social YouTube, sino también en las otras redes sociales. Por ahí estaremos interactuando y agradecidos por lo que haces. Gracias porque tú también eres parte de la gran familia de ADN 24 desde Colombia, Medellín, la identidad del baloncesto.
Sportlara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. Decomármol Venezuela. Tú imaginas, nosotros creamos. Cap Carmindi en el pequeño Miami, gorras y estilo. Miguel Nieto de English Teaching, la fluidez del inglés. Datanet, conéctate al futuro. Graphics Brothers, impresión en alta resolución.